Muy buenos días. Esta semana estamos centrados en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que comienza mañana miércoles en las instalaciones de IFEMA en Madrid. La Diputación de Cádiz va a estar presente, lógicamente, en esta Feria Internacional de Turismo a través de su patronato. Vamos a hablar con el responsable del Patronato de Turismo de la provincia de Cádiz, José María Román. Nos va a explicar cómo se va a presentar la provincia este año en FITUR, además de celebrar el día, como se suele hacer tradicionalmente, el Día de la Provincia, que va a ser el próximo jueves, día 20, también en el stand de más de 300 metros cuadrados que va a tener la provincia de Cádiz en el pabellón de Andalucía, también gracias a un convenio que se ha suscrito con la Junta de Andalucía. Van a estar representados los 45 municipios de la provincia de Cádiz. Entre eventos concretos que se va a presentar, pues está el Tío Pepe Festival, también el Mundial de Motociclismo. Va a estar también muy presente las carreras de caballos de Sanlúcar, las competiciones hípicas, Sotogrande, el flamenco y reuniones que va a mantener el Patronato Provincial de Turismo con turoperadores, nuevos destinos que podemos atraer hasta la provincia de Cádiz, como puede ser Oslo, La Haya, Bruselas o Nueva York. Y hablando de FITUR, una de las cuestiones que se va a presentar también va a ser esa nueva plataforma, esa página web que se presentaba el pasado viernes por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, aquí en Jerez, que tiene que ver con esto que están viendo en pantalla, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y es que se va a llevar hasta la capital de España la plataforma Andalucía Deja Huella. Va a estar con nosotros el director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Jorge Ramos, quien va a viajar también mañana a Madrid para presentar esta plataforma, en la que pretende ser un escenario, un trampolín para poner en valor el caballo de pura raza española y todo lo que gira en torno a él a través de contenidos digitales en los que se muestra, por ejemplo, el arte, la cultura, las tradiciones, la formación y todo lo que durante siglos se ha venido haciendo dentro del sector ecuestre. Es una iniciativa en la que se aplican las nuevas tecnologías y que se le dio mucha mayor importancia durante la pandemia, en la que se colgaron espectáculos y también eventos en streaming que se pudo ver desde diferentes partes del mundo a través de Internet. Y como cuestión patrimonial y cuestión también histórica, vamos a hablar de esos túneles que la leyenda dice que están conectados entre la Cartuja, la Catedral de Jerez, algunas iglesias, pero realmente vamos a introducirnos en lo que realmente hay debajo de esta zona, en la parte de los Albarizones, la Cartuja de Jerez, unos túneles que realmente lo que son canalizaciones de agua. Vamos a hablar con el gerente de Cádiz Subterráneo, que es Eugenio Belgrano, espeleólogo, que se ha metido dentro de estos túneles y nos va a desvelar realmente qué es lo que hay debajo de estas tierras, que hay en el subsuelo y sobre todo el origen de las mismas. De nuevo, estaremos muy pendientes del comercio de nuestra ciudad, del comercio del centro. Hablará con nosotros uno de los responsables de Asunico, de la asociación también de comerciantes que existe en el centro de nuestra ciudad, para hablarnos de cómo ha sido esta campaña navideña, cómo se presenta y se plantea este año 2022, cómo lo están pasando los comerciantes, los empresarios del centro de nuestra ciudad en esta época de pandemia, y si finalmente este año se espera que sea el año de la recuperación. Y como cada martes en nuestra ventana del voluntariado tendremos hoy a un voluntario de Madre Coraje. Nos hablará de las iniciativas que están llevando a cabo, las actividades, sobre todo porque este año 2022 esta organización, esta ONG, la ha iniciado con llamamientos a través de sus redes sociales a la ciudadanía en general para que se hagan voluntarios. Es importante la labor del voluntariado en todas las organizaciones, pero en concreto hoy vamos a centrarnos en Madre Coraje, con todas las iniciativas que llevan a cabo, desde los huertos solidarios, la clasificación de ropa, las tiendas de segunda mano, y muchísimas cosas más que realizan en nuestra ciudad para posteriormente
poder llevar a cabo proyectos de cooperación internacional, sobre todo en Mozambique y también en Perú. Y ya sin más, vamos a entrar en materia con los contenidos del programa de hoy. Vamos a irnos, vamos a meternos bajo tierra, vamos a irnos al subsuelo de nuestro municipio, en concreto en la zona de los Albarizones. Queremos pues conocer un poco más qué hay debajo del terreno, también desmentir o aclarar ciertas leyendas románticas que hablan de que Jerez con la Cartuja y sus iglesias pueden estar conectadas entre sí a través de unos túneles. Realmente hay galerías de conductos de agua. Para hablarnos de todo esto tenemos a una de las personas que se ha introducido dentro de estas galerías. Él es Eugenio Belgrano, que es gerente de Cádiz Subterránea. Eugenio, bienvenido, buenos días. Gracias, bienvenido. Bueno, eres de los pocos, lógicamente como espeleólogo que eres, que te has introducido en esas galerías, en estos conductos, en la zona de los Albarizones, y de esta manera hemos podido aclarar, junto con arqueólogos y también con historiadores y expertos, un poco la historia de estos conductos y de por qué están ahí, ¿no? Pues sí, sería el año 2013 cuando un amigo mío de aquí de Jerez, historiador, Francisco Jordi Páez, nos hace llegar un plano de un sistema de galerías subterráneas que es de 1923, si no recuerdo mal ese plano, y aparece un sistema de túneles por la barriada de los Albarizones y toda la parte que rodea la Cartuja. Es cuando decidimos venir al lugar y hacer un pequeño trabajo de campo, preguntar a los vecinos, y rápidamente ese mismo día encontramos diferentes sistemas de galerías subterráneas. Todos los vecinos sabían que tenían un pozo en su casa o un registro que bajaba a una especie de túnel, pero nadie se había metido en esos túneles. Y es cuando hablamos con los propietarios de esas diferentes fincas que tenían sus pozos en sus casas, más que algunos cogían el agua de esos pozos y utilizaban ese agua, y es cuando decidimos introducirnos y hacer un recorrido por esos caminos subterráneos de ese lugar. Estamos viendo imágenes, fotografías. Esto es un pozo de entrada. Pozo, ¿no? Eso está dentro de la galería. El agua, evidentemente. Claro, eso ya nosotros abajo desde el túnel, y ahí vemos el pozo, que a sus lados podemos ver cómo tiene unos pequeños orificios, que esos orificios eran para poder bajar y subir del pozo a modo de escaleras. Entonces, porque ¿cuántos metros de profundidad podría tener el pozo? Ahí no tiene muchos metros de profundidad. El más grande que hemos encontrado en los Albarizones ha sido de 12 metros de profundidad, la parte más alta. Que son 12 metros, que necesitamos un equipo de cuerdas para poder bajar, pero no son pozos. Hemos bajado hasta pozos de 40 metros de profundidad en diferentes lugares del acueducto romano del Tempul o diferentes lugares de la sierra. Porque, por ejemplo, nos introducimos y esta imagen es uno de esos conductos, porque incluso en algunos tramos veis diferentes estructuras que formaban parte de esas galerías, incluso algunas de la época romana y otras más modernas, ¿no? Claro, cuando todo tenemos que poner en contexto qué es lo que estamos viendo, ¿vale? En el siglo XVI, en los alrededores aparece un descubrimiento que se descubre un túnel subterráneo que era un captador de agua. Es cuando el Ayuntamiento de Jerez ve ese manantial con buenos ojos, porque Jerez tenía problemas de abastecimiento de agua y quieren empezar un proyecto de enviar agua desde los Albarizones hasta Jerez. ¿Qué pasa? Que tenían un problema, el gran desnivel y la altura que alcanza Jerez con los Albarizones. Viendo ese proyecto fracasado y teniendo que colocar una fuente en la ermita de Guía, que es la que conocéis como la fuente de la Alcubilla, porque era imposible saltar ese gran salto que tenéis desde los Albarizones a Jerez. Pero los cartujos también vieron con buenos ojos ese sistema de galerías subterráneas, y también empiezan a hacer un túnel que enviaba agua desde ese manantial que se descubre en el siglo XVI hasta el monasterio. Ahora más adelante os explico por qué hacen eso los cartujos. ¿Qué pasa? Que ahí entra un conflicto de intereses. Si ya ese manantial era un poquito flojo en agua y costaba llegar el agua a la fuente de la Alcubilla, en el momento que los cartujos empiezan también y pinchan ese manantial con otra galería, pues el Ayuntamiento de Jerez y los cartujos entran en un gran pleito que duró muchos años para ver quién era el verdadero dueño de esos manantiales de agua. Pues allí hemos encontrado hasta 4 sistemas de galerías diferentes, que ahora cuando tú me preguntes ya te iré contando cuáles son cada uno. Sí, porque ¿de dónde viene ese agua? Claro, pues esto es una estructura de ingeniería total.
en el que se tiene que traer hasta el municipio esa agua a través de los albarizones. ¿De dónde viene, de dónde procede ese agua? A ver, tenemos que entender cómo funciona el agua subterránea. Yo siempre la defino que tenemos dos tipos de agua subterránea, ¿vale? Una que es la del lentejón. El lentejón lo llamo la bolsa que se forma desde 1 metro, desde -1 hasta casi -50 metros, que es el agua de lluvia. Ese agua de lluvia cae y se va quedando en ese subsuelo y va creando una especie de esponja, lo que llamamos el lentejón, que va creciendo. Contra más llueve, más crece ese lentejón, contra menos llueve, pues más pequeño es. Por eso si nos asomamos en un pozo podemos ver los niveles que va teniendo ese pozo. Y después tenemos el agua de manantial, que es el agua que fluye subterráneamente y que por diferentes azares del destino en algún punto consigue una brecha de salida y brota ese agua por fuerza, que es donde suelen salir y nacen los ríos. ¿Por qué? Porque suele ser un agua con mucha fuerza, mucha potencia que te va soltando ese manantial. Aquí lo que tenemos es agua de lentejón, ¿vale? Es agua de lluvia que se capta en esas grandes lomas que tenemos, que se van filtrando y por el sistema arcilloso del suelo ahí se queda amontonada y tenéis un gran lentejón allí de agua, casi como un manantial podéis tener allí. Y de ahí procede ese agua de los albarizones, que luego va reconducida en principio hacia la ciudad, hasta la Alcubilla, y que los Cartujos también empezaron a hacer galerías. Claro, entonces, ¿cómo cogemos el agua? Había dos sistemas muy simples. Hago una perforación en el terreno, bajo 5, 10, 15, 20 metros hasta el nivel del freático de ese lentejón o manantial, y entonces ya tengo un pozo que capta agua, voy sacando agua de ese pozo. ¿Qué pasa? Que esa captación es muy pequeña. ¿Por qué? Porque te va a dar del tamaño del pozo, 2 metros de diámetro, o 3 o 4 metros de diámetro, pero la captación al final es de la profundidad que tenga ese pozo lo que se te llene. Si saco agua muy rápido, pues se me va a quedar sin agua y se tiene que volver a recuperar. El pozo le tenemos que dejar un día, depende de la potencia de ese lentejón. Para captar agua en condiciones lo que tenemos que hacer es un sistema de galerías en todo la cota de ese manantial subterráneo o del lentejón. Hacemos una galería subterránea con pequeñas perforaciones a los lados, que su misión es ir robándole el agua en todos esos 100 metros a ese lentejón para que vaya cayéndose agua a la galería, y ya aprovecho esa galería en sí para conducir el agua hasta la fuente, hasta donde yo quiera. Y en ese caso, eso fue lo que hicieron los Cartujos, ¿no? Los Cartujos hicieron eso y el Ayuntamiento de Jerez reutilizó, que para mí es una galería que es preciosa, que es la más antigua que tenéis, que no tengo dudas apenas que sea de época romana, y es la que reutilizan para enviar agua a la fuente de la Alcubilla. Lo interesante es por qué los Cartujos realizan ese sistema de túneles, porque si nos ponemos en el monasterio, ¿vale? Vamos allí, tenéis al lado el río Guadalete, y aparte hay grandes pozos, que al final ellos, ¿cuántas personas podía haber en ese monasterio? 100, 200, estaban ya abastecidos. Estaban abastecidos, tenían pozos para enviar agua para sus campos de regadío, que es verdad que toda esa campiña, toda esa parte era suya. Lo interesante es que hemos encontrado que todo ese agua iba a desembocar a un sitio que llamaban las Galapagueras. Los Cartujos tenían prohibido comer carne, y el galápago estaba considerado pescado. Entonces tenía allí unas grandes albercas donde iba todo el agua de este sistema de túneles donde criaban galápagos, que era la carne, supuestamente pescados, que ellos comían. Y por eso tienen esas grandes albercas adentro del monasterio. Eugenio, has dicho que habéis encontrado hasta 4 sistemas diferentes de conducción de agua. ¿Cuáles son? Pues ¿De qué época o civilización datan? Vale, el más antiguo de todos lo tenemos entrando por una finca de los Albarizones. Tenemos primeramente un túnel del siglo XVI, con algunas reformas del XVII, pero en sus 20 metros finales ese túnel puede tener unos 250 metros de recorrido, y en su parte final, esos 25 o 50 metros, ¿vale? Vamos por ahí, porque tiene muchas modificaciones
modificaciones en todo ese trayecto, entonces calculamos que era 25 o 50 metros, es el que creemos que es de origen romano, ¿vale? Por el tipo de construcción que tenía, y está claro que después en el siglo XVI y XVII pues se le hace reformas de mejora, pero el que creemos que es el que se descubre en ese gran pleito, que es cuando descubren en el siglo XVI ese sistema de galerías que ya te lo describían como se han descubierto unas galerías construidas por gentes antiguas, posiblemente de los romanos, de época de los romanos. En los archivos viene recogido sí, ya te viene recogido. Esos descubrimientos, todos esos datos. Ya te viene recogido. Pues ese es uno de los sistemas de galerías, ¿vale?, que ya se reaprovecha por el ayuntamiento y envía agua a la fuente de la Alcubilla. Desde los albarizones de la iglesia que hay enfrente de los albarizones, para allí en esa iglesia encontramos un registro. A partir de ese registro hasta la fuente de la Alcubilla va en tuberías, ¿vale? Una tubería de cerámica que se hace esa tubería y va enviando agua y tiene diferentes registros hasta la fuente de la Alcubilla. ¿Qué pasaba? Que eso al final pues daba a muchas roturas por raíces de árboles, lo que quería decir que eso tenía un gran mantenimiento durante todos los días, incluso durante todos los meses, ¿vale?, de que esas tuberías no se rompieran, de que las raíces no se metieran adentro de esa tubería. Después tenemos otro sistema de galería que nace también en los albarizones y enviaba agua a la fuente del Chorrito, que es la que tenéis allí en los albarizones, si pasáis, hay una fuente ahí abajo. Pues ese sistema de galería nace en la parte alta de los albarizones y envía agua solamente a esa fuente, está construido para enviar agua a esa fuente. Y después tenemos otros dos sistemas de galería, uno que es el primitivo que hacen los cartujos para enviar agua adentro del monasterio, que es el del siglo XVI, y se ve que puede ser, o por diferentes motivos, el que entra en pleito con el ayuntamiento, y es el que después tenemos uno que es más moderno, del siglo XVII, que ya es de 2 metros de altura, es fenomenal, está construido increíblemente, ladrillos por ladrillos, los aparejos súper bonitos, y se ve que se esmeraron un poco más en hacerlo, y es el que definitivamente han estado utilizando los cartujos hasta el siglo XX, vamos, tenemos constancia hasta 1996. Eugenio, ¿ya esas galerías están en desuso? ¿O solamente se utilizan para los pozos de las fincas que están en la zona de los albarizones, ¿no? Sí, algunos vecinos que tienen acceso a esos pozos y lo utilizan para recoger agua, pues para regar y diferentes tareas del hogar. Es una pena porque tenéis ahí, yo siempre digo, de que ahora mismo estamos en unos tiempos donde estamos mirando mucho por la parte ecológica, medioambiental, y uno de los problemas que sí nos queda claro que vamos a tener en el futuro va a ser los recursos hídricos. Yo creo que todas las ciudades tienen que empezar ya con un proyecto de plan B, de tener autorrecursos de explotaciones de esos manantiales. Si ahora mismo, por lo que sea, tenemos un desastre natural, se rompen las canalizaciones modernas que tenemos que volver a tener agua de las cisternas, de los aljibes, de los pozos, y es importante tener un catálogo de los manantiales que tiene la ciudad para esas futuras emergencias. Y ciudades como Jerez, como Cádiz, el puerto de Santa María, por suerte han sido unas ciudades que han sido explotadas durante cientos y cientos de años, incluso miles de años, y tenían estos sistemas, ¿vale?, de abastecimientos de las ciudades. Así que se debería de tener ese plan bajo el archivador por si pasa algo de nuevo. Bueno, eso significa que toda esa zona está llena de canalizaciones, de galerías, ¿no? Digamos, el subsuelo de Jerez, desde la zona rural procedente de esa parte de los albarizones, todo eso está lleno de conductos. Todo eso está lleno de conductos, es una zona que está superminada. También Jerez de la Frontera tenéis túneles subterráneos. Tenemos que entender para qué se construye un túnel subterráneo. Había diferentes motivos que los antiguos construían túneles. Uno, para conducir las aguas residuales de la ciudad, alcantarillados y cloacas, tiro de la cisterna, pues antiguamente no había, pero bueno, de las letrinas, pues tengo que sacar ese agua fuera de la ciudad. Otro, para traer el agua dulce a la ciudad, a las diferentes fuentes. Entonces tenemos alcantarillados y cloacas. Los siguientes túneles que teníamos son túneles defensivos, diferentes en la Alcázar, diferentes fortificaciones, que tenían unos túneles para pasar de un sitio a otro sin ser visto, de manera rápida, sin tener que salir a la calle. Y los otros túneles que solemos tener son
lugares de enterramiento, criptas, panteones y catacumbas. Por la ciudad de Jerez tienen todo ese sistema de túneles. ¿Los tenemos todos? Lo tenéis todos, tenéis todo ese sistema de túneles. Uno muy conocido, que solo ha aparecido en la calle Cielo en los años 90, es el de Arroyo de Curtidores. Todo el mundo escucharéis el arroyo de Curtidores. Eso era un arroyo que nacía allí en Curtidores y pasaba por donde estaba, por delante de la catedral, donde tenían la antigua comisaría, y iba bajando... ¿En la zona del arroyo? Del arroyo, pues iba bajando toda esa pendiente. Y en el siglo XVI, como por ahí pasaba un río, lo que se decide es meterlo en un túnel para poder construir la ciudad y no tener que pasar de un lado a otro de la ciudad por puentes. Entonces ahí tenéis un gran túnel, que tengo constancia de ese gran túnel, que es enorme, y que recorría y dividía esa parte de Jerez en dos lados, y en el siglo XVI en Cañona. Apareció en la calle Cielo, pero no tenemos más datos históricos sobre su exploración ni ninguna entrada a ese lugar, solo los registros antiguos. Hablando de túneles de defensa, lo tenemos en el Alcázar. Ahí sí hay constancia de que hay túneles, ¿no? Sí, tenemos constancia de que hay túneles. Tenemos la historia de que una de las torres, ¿vale?, tenía la entrada a una de estas galerías subterráneas, y que por diferentes motivos pues quedó tapiada en algunas de las reformas, pero que sí había allí un sistema de galerías subterráneas, y te vienen diferentes archivos y documentados esa galería subterránea. Como toda buena fortificación iba a tener su túnel, como tenía en Cádiz el antiguo Castillo de la Villa, como tenía usted el Alcázar, Castillo de Santiago en San Lucas de Barrameda, todos suelen tener su túnel o su vía de escape, que así la llamamos nosotros. Eugenio, el tener tantos túneles y tantas galerías, ¿eso hace que las leyendas románticas, las historias digan o se hablen de manera popular que Jerez tiene conectado por túneles la catedral con la Cartuja, algunas de las principales iglesias del municipio? Eso no es así, sino que hay galerías aunque no están comunicadas entre ellas, ¿no? Claro, yo siempre que voy, yo soy representante, ¿vale?, en Cádiz, y me eligieron allí en Roma representante de Europa subterránea, de España, que estuve dando una conferencia a la Fontana de Trevi. Entonces que soy muy conocedor de todas las ciudades que tienen galerías subterráneas en el subsuelo, y todos tienen un patrón común, tienen galerías subterráneas en el subsuelo, y todos tienen esas leyendas de ese amor cortés, de esos túneles, ¿vale?, que comunicaba la iglesia con tal, o que era para que el cura fuera a ver a la monja. Siempre tiene toda esa leyenda detrás, ¿vale? Ni mucho menos, eran túneles que tenían muy claro su cometida, no estaban construidos para pasear, digamos, por debajo. Algunos sí fueron reutilizados, pero eran obras de ingeniería que costaban mucho dinero, y si se realizaba esa obra de ingeniería era para cometer una función que no se podía hacer en superficie. Entonces siempre tenemos esas leyendas urbanas que son leyendas, ¿vale? Si nosotros que vamos con equipos de buceo, con equipos de respiración, con medidores de gases, con equipos de cuerdas para poder bajar, y nos cuesta recorrer muchas de estas galerías subterráneas, no me quiero imaginar yo nadie en el siglo XVIII sin apenas zapatos en condiciones, sin equipo de respiración, metiéndose en una de estas galerías, a no ser que fueran para tareas de mantenimiento de manera normal. Si salimos llenos de mierda, no creo que fuera cómodo. Ya que vosotros os habéis metido en esas galerías de la zona de los Albarizones, y que Jerez tiene tantos conductos, por la documentación que habéis podido encontrar, que os han aportado tanto los historiadores, los expertos como los arqueólogos, ¿qué otras zonas quizás podéis tener vosotros pendiente para introduciros y descubrir prácticamente lo que es la historia del municipio? Porque igualmente que los arqueólogos pues hacen sus catas, sus trabajos, en este sentido, conociendo el subsuelo del municipio, podemos conocer mucho más de nuestra historia. Claro, por Jerez uno de los sitios que sí nos encantaría de poder recorrer el día que aparezca y que nos lo soliciten será el del Arroyo de Curtidores. Creemos que ese túnel tiene que ser súper grande, del siglo XVI, y seguramente que aún puede estar llevando agua del nacimiento de ese manantial, porque sería un manantial. Es verdad que era salubre, pero brotaba agua de ese lugar, y es uno de los sitios que sí nos gustaría. Y en las diferentes iglesias, pues está claro que en algunas de las iglesias, que tenéis iglesias con unos portes que no suelen ser normales, que tenéis catedral, aparte de la catedral, tenéis iglesias como San Miguel, etcétera, que son
son catedrales. Y creemos que también esas iglesias tienen sus catacumbas, llamémoslo así. No sus criptas, porque tenemos que diferenciar lo que es una bóveda de enterramiento. Cuando vas a una iglesia veis esa lápida, es una pequeña habitación de unos 20-30 metros cuadrados, que después quedaba sellada hasta que no volvía a fallecer otro familiar, sino catacumbas, lugares donde tenían hasta capillas subterráneas, su pequeño panteón y los diferentes nichos para ir colocando los diferentes fallecidos. Eso creemos que Jerez está minado de esos lugares subterráneos y tenemos constancia de ellos, claro, tenemos constancia. Bueno, ahí queda el proyecto, ahí queda el deseo de poder trabajar en este sentido. Lo más interesante que queremos en Jerez, yo en Cádiz gestiono diferentes lugares que ya son visitables, como las catacumbas del Beaterio, etcétera, y lo que queremos aquí en Jerez es abrir uno de esos lugares a las visitas turísticas. Entonces, uno de los siguientes proyectos que llevamos tiempo trabajando con un compañero arqueólogo de aquí de Jerez, otro historiador, buscando un lugar que sea apto para esas visitas turísticas patrimoniales y poder ser como el primer embrión para poder contar al visitante el subsuelo de Jerez. Y en eso andamos. Bueno, pues tienes que venir a contárnoslo cuando ya se vayan dando pasos hacia adelante en ese sentido y que, bueno, pues podamos ser testigos también de ese proyecto que tenéis entre manos. Eugenio, para seguir informándonos de todo vuestro trabajo, de toda la información que estáis aportando a la ciudadanía de lo que existe bajo nuestro subsuelo, ¿cómo podemos contactar con vosotros, informarnos, cómo podemos conocer más sobre todo el trabajo que estáis realizando en Cádiz Subterráneo? Es verdad de que tenemos un poquito parado el proyecto porque el COVID, pues como sabemos a todo el mundo no ha dado bien. Yo soy empresario, tengo diferentes empresas y entre una de ellas es la que es gestión de patrimonio. Ahora estaba montando otras empresas, una empresa de arqueología con un arqueólogo de aquí de Jerez, con otro compañero de San Lucas de Barrameda, y queremos retomar de nuevo un poco esa gestión patrimonial y ver esos atractivos. Hasta ahora cuando colgamos algo lo suelo colgar a modo personal, ya ahora en mi Facebook o Instagram, Eugenio Belgrano, y ahí aprovecho que si alguien en Jerez pues tiene algún conocimiento, alguna entrada a este subterráneo, un subterráneo en su casa, que aproveche y nos llame, que ya valoraremos, incluso a lo mejor se lo podemos hasta alquilar y comprar si es interesante. Oye, pues ahí deja constancia de este llamamiento, de esta invitación. Si alguien de la zona del Arroyo pues sabe que en su inmueble existe la posibilidad o existe alguna entrada, un pozo, un conducto para esta galería, pues que vosotros estáis con los brazos abiertos para poder trabajar en ello. Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es interesantísimo el trabajo que realizáis y sobre todo toda la información y los conocimientos que aportáis a la ciudadanía para conocer nuestra historia. Muchas gracias, como siempre, por atendernos cada vez que te llamamos. Gracias a ustedes por invitarnos y eso, que dejar claro y constancia que lo que nosotros hacemos nada más es que como especialistas en trabajos confinados es entrar por caminos subterráneos de difícil tránsito. Al final estamos homologados para ellos, no hacemos ninguna investigación histórica ni movimientos de tierra, solo bajamos, recorremos un camino subterráneo y documentamos y lo ponemos después en conocimiento de las autoridades competentes para que procedan a catalogar y a proteger ese lugar para futuras obras en superficie, se cuente con un arqueólogo y se tenga allí un control de un movimiento de tierra y que no vayan a dañar esa estructura que es tan importante. Que es patrimonio. Correcto. Y hay que conservarlo. Hay que cuidarlo. Eugenio, gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del comercio con Asunico. También tenemos pendiente hablar con el responsable del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, con José María Román. También vamos a hablar con el director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Jorge Ramos. Estará con nosotros para hablarnos de esa plataforma de Deja-Huella, Andalucía Deja-Huella, que se puso en marcha el pasado viernes y que se presenta mañana en Fitur. De estos asuntos y otras cosas más, a la vuelta.